se llama metodología de la programación, la cual consiste en adquirir habilidades para diseñar algoritmos o pseudocódigos, los cuales se implementarán en un lenguaje de programación. ¿Sale? Para empezar, esto es lo que trabajaron, estuvieron bien. Uno de los objetivos de esta materia es que ustedes, como alumnos, en este caso, determinar entradas, procesos y salidas de un problema utilizando elementos básicos de programación para el planteamiento de una solución. En sí, cuando nosotros vamos a programar, vamos a establecer soluciones. Les decía yo en el ejercicio que les compartí, era, yo como empresa necesito un programa que me lea 50 números y que diga cuáles de esos 50 números, cualquiera, son pares y cuáles son. Entonces, esa era la problemática. Y ustedes, con base a sus habilidades de lógica de programación, debían diseñar ¿vale? ¿Cómo? Analizándolo, identificando cuáles serían los datos de entrada, cuáles serían los procesos que se deberían de realizar para eh, qué números pares y cuáles eran impares, y decirme cuántos de esos números habían sido pares y cuántos impares. Entonces tenemos entrada y la salida. La salida era la cantidad de números, tanto pares como impares. ¿Sale? ¿Sale? Entonces les decía yo, para un programa, todo lo que necesitamos hacer es dar que son los datos de entrada o lo que son la información que vamos a proporcionarle al sistema para que éste los reciba y va a procesar esa información ya después de haber sido procesada, la va a visualizar hacia el usuario. En este caso, lo que les decía yo, los datos de entrada eran los números, era la serie de condiciones que ustedes utilizaron y la salida era el resultado de los diferentes, de los pares e impares. De alguna manera es esto. Tenemos variables que vienen siendo, bueno, este sería un algoritmo, un diagrama de flujo, perdón, donde definimos un proceso. En este caso es la suma, son los datos de entrada, este, perdón, se definen las variables, se reciben valores, se hace un proceso y se genera una salida. Pero eso ya les decía que les había pedido que investigaran algo relacionado a lo que es algoritmo. ¿Sí lo investigaron? ¿Todos investigaron? Sí, no, pero así, nada más escriban en el chat si gustan. De todas formas, en el archivo que yo les compartí, les di un concepto relacionado a lo que sería algo. Dígame, Freddy, levantó la mano. ¿Usted sí lo investigó? Bueno, continuemos. Decíamos que un algoritmo es un conjunto de decisiones o de pasos que nos van a ayudar a resolver un problema. Ah, ok. Este, un algoritmo de una de sus características es de que debe de tener un inicio y un fin. Es decir, todo, así como dicen, todo que inicia debe de terminar. Entonces, debo de especificar un inicio para mi algoritmo y un fin.
Si se dieron cuenta en el archivo que les proporcioné, ahí tenía la opción tenía un algoritmo donde especificaba el inicio de ese algoritmo y el fin de ese algoritmo. Entonces siempre debe de estar eso, un inicio y un fin. Si nosotros no le ponemos el inicio o el fin, entonces de alguna manera está el algoritmo definido. Hay tres características que debemos de tener o considerar, de tener siempre presentes en nuestros algoritmos. Un algoritmo debe ser preciso, ¿vale? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere preciso? Debe de ser claras, bien definidas, bien específicas, que no permitan ambigüedades o que no que permitan confusión, digámoslo así. Que nosotros sepamos qué es lo que en realidad debe de realizar, ¿sale? Por ejemplo, que tuviera leer, pero sin decir leer, simplemente no vamos a saber qué es lo que está realizando. Creo que se perdió mi conexión. ¿Está bien? Creo que sí. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo ejecute mi programa, la primera vez, si me da un 2 siempre debe de dar un 2, ¿sí? Si da un número diferente, bueno, digámoslo así, si yo quiero un, este, un programa que me haga sumas, siempre va a ser, ese programa debe de ser siempre sumas, no porque lo ejecuté la primera vez, hizo una suma, pero no sé por qué lo ejecuté nuevamente, pero me salió una resta, no, nada de eso, ¿no? O que me diga, es que al sumar 2 más 3 esta vez me dio 4 pero debería de ser 5 no sé por qué. Entonces debe de ser las cosas como están especificadas. Si se ejecuta una y otra vez, debe de dar los mismos resultados, sumas, por ejemplo, así. Finito, que les decía yo, que debe de terminar en algún momento. No debe de ser un algoritmo que nunca termine. En algún momento debe de terminarse. Entonces, aquí tenemos lo que es un pseudocódigo. Es algo que también les comenté en la presentación, en el archivo que es más acercado a un lenguaje de programación. Les decía que un algoritmo, les decía yo anteriormente, que es descrito o sí, escrito en un lenguaje natural, es como si lo estuviéramos platicando, ¿sale? Y acá en el código de alguna manera es similar, pero sin embargo aquí ya podemos introducir operaciones aritméticas, ya podemos usar operadores relacionales, todo eso. ¿Sale? Ya podemos irlo transformando un poquito más a un lenguaje de programación. Ahorita vamos a hacer un ejemplo tanto de algoritmos como pseudocódigos. ¿Sale? Ahorita es todo lo que ustedes de alguna manera investigaron. Eh, Aquí tenemos algunas características. Es sencillo de utilizar, manipular, facilita del paso, facilita el paso a un lenguaje de programación. Les digo, es muy parecido, pero no es un lenguaje de programación. Tiene relaciones, se acerca, por eso se le llama un lenguaje falso. Y este no tiene nada que ver con lenguajes de programación, por ejemplo, no tiene nada que ver con Java, con C Sharp, con los lenguajes de programación que ustedes conozcan. Considero que aquí algunos ya han trabajado con lenguajes de programación. Y en este caso, como dice, es todo lo que facilita la programación y solución del algoritmo de un programa. ¿Vale? Entonces, lo importante de esto de tener un algoritmo y tener un código es el parámetro. Si yo no he analizado el problema, simplemente
se me va a complicar cómo un algoritmo. Y si se me complica un algoritmo, el pseudocódigo, y no se diga del diagrama de flujo. Todos esos me generan problemas, la programación va a ser aún más pesada. No quiere decir que no lo vaya a ir los conocimientos, pero sin embargo se les va a un poquito, ¿sale? Tenemos este otro, este ya les pedí también que lo investigaran, es una representación gráfica sobre el flujo de los datos en un lenguaje, en un código, perdón, en un algoritmo, ¿sale? Aquí tenemos este ejemplo, por ejemplo, dice, la lámpara no funciona, el flujo va hacia abajo. Tenemos una decisión, estaba dentro del archivo que les proporcioné, es la decisión. Dice, ¿está enchufada? Si sí, en las condiciones siempre debemos poner cuál es el camino del sí y cuál es el camino del no. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuando leamos el diagrama de flujo hacia dónde se va a ir en caso de que la condición se cumpla o no. ¿Sale? En este caso dice, la lámpara funciona. En este caso, no, la lámpara funciona. No funciona, perdón, no funciona. Entonces, la pregunta es, ¿está enchufada? Si sí, entonces viene otra condición. Si no, debemos de enchufar. Bueno, si sí está enchufada, ¿qué es lo que prosigue? Hay otra pregunta, dice, ¿está quemada la ampolleta, la bombilla, el foco, como le llamen? Sí, sí, se procede a cambiar la bombilla, el foco. Si no, se debe de comprar una nueva lámpara. ¿Por qué? Si la bombilla no está bien, no está dañada, quiere decir que la lámpara es la que está dañada, ¿sale? Entonces, de alguna manera, esto nos permite representar y describir un proceso. Y en este caso, el diagrama de flujo es eso, nos permite identificar cómo va a ir fluyendo, digamos así, los datos o los pasos en nuestro código. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento? Preguntas, preguntas, porque yo me voy tendido. Comentarios. Yo sé que es teoría, ahorita nos vamos con unos ejercicios. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿están ahí? Hola, preguntas que tengan. Preguntas, preguntas. Bueno, lo que espero que aparezcan, continúo. Otros de los que ustedes vieron el cuatrimestre pasado son estos tipos de datos. Los tipos de datos son los valores que puede tomar un, una variable, ¿no? Dice aquí, el tipo de dato es la propiedad de un valor que determina su dominio. ¿Qué valores puede tomar, por ejemplo? Y esto definirá
qué operaciones son las que se pueden realizar con dicho dato, ¿vale? Y todo esto dentro de nuestra computadora. ¿Sí, vamos bien? A ver, por favor, contésteme, alguien que esté por ahí. Algunos tipos de datos que nosotros vamos a manejar o van a estar trabajando son numérico. Estos tipos de datos se dividen en dos, los enteros y los reales. Los enteros son todos aquellos que no tienen una parte decimal. Por ejemplo, estos, tanto negativos como positivos. ¿Vale? Esos son los tipos de dato entero numérico. Y tenemos también los tipos de datos reales. Son que cuentan con una parte decimal. Por ejemplo, menos 2.3, 0.0001, 2.0, 4.12. Todos esos son reales, ¿vale? Porque tienen una parte decimal. Tenemos otro tipo de dato que son los de texto. Y aquí encontramos los de tipo carácter y los de tipo cadena. El tipo carácter vienen siendo estos, que solamente permiten un símbolo o un texto. Puede ser un gato, el número 4, una diagonal, una letra, la A, la Z, cualquier otro. Pero solamente es un carácter. Ahora, ¿qué son las cadenas? Las cadenas es un conjunto de caracteres que forman ya sea una palabra o una expresión. En este tenemos programación. Esa está compuesta por una serie de caracteres. ¿Vale? Son 3, 6, 9, 12 caracteres. O la palabra hola. ¿Sale? Entonces, tenemos los tipos de datos numéricos, tipos de datos em, y cada uno cómo se dividen o cómo se clasifican. Y tenemos los tipos de datos lógicos. Los tipos de datos lógicos son llamados booleanos o boolean, que puede ser verdadero o falso. ¿Sale? Es, por ejemplo, el ejercicio que les dejé. El residuo, como me lo pusieron, si el residuo del número mod 2 o módulo 2 es igual a cero, entonces es par. Entonces, si ponemos número 2, 2 entre 2 nos da cero, entonces nos estaría dando verdad. O nos regresamos al ejemplo de la lámpara. Si la lámpara está enchufada, si es verdadero, entonces va hacia acá. Si es falso, se va hacia el otro. Entonces, para eso estamos utilizando los operadores, los tipos de datos lógicos, verdadero o falso. Lo vamos a utilizar principalmente en condiciones. Si la condición va a realizar algo, o si la condición es verdadera, va a realizar algo. Si es falsa, realizará otra acción. Pero eso ya lo vamos a ver posteriormente cuando empecemos a trabajar con... Esta es pura teoría que ustedes ya vieron, que ya lo investigaron y de alguna manera ya saben de qué trata, ¿cierto? No. Otro de los
de otras cosas, otro tema que abarca esta materia o esta unidad, estos conceptos básicos nada más, es identificadores. Los identificadores no son otra cosa que la manera en que nosotros vamos a nombrar nuestros programas, nuestras variables, nuestras constantes, nuestras subrutinas, inclusive aquí dice procedimientos. ¿Vale? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a hacer uso de lo que son los identificadores, el cómo nosotros vamos a llamar una variable, una constante en nuestro archivo. Por ejemplo, ustedes eh, cuando guardan un archivo, le ponen A, ¿no? ¿Por qué? Les fue más fácil ponerle una A. Lo malo es que después no saben qué tiene o qué contiene ese archivo. Pero si le hubieran puesto trabajo de metodología, ya sabrían, pues es el trabajo de metodología. Entonces, algo así son los identificadores en lo que son los algoritmos o en programación. El cómo nosotros nombremos a nuestras variables, nuestras constantes, nuestros archivos, nos van a permitir identificarlo con mayor facilidad, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, a ver si tengo aquí, ¿sí? Aquí tenemos cada variable constante, incluso algún proceso que la identifique y de ahí proviene la palabra identificador. Es lo mismo que les decía yo, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir en programa, eh, crear una variable o un contenedor que se llame nombre. Cuando yo vea esa palabra que diga nombre, de alguna manera estaré entendiendo que esa variable o ese contenedor lo que va a hacer es almacenar un nombre de la persona, ¿vale? También si yo encuentro la palabra edad, estoy considerando que va a almacenar la edad de alguna persona, de algún animal, de algún objeto. Edad. Y al momento de saber esa edad, de alguna forma me doy la idea qué tipo de dato es la que va a almacenar. Por ejemplo, si me dicen edad, sé que lo más lógico es que va a almacenar o está esperando un dato de tipo numérico. ¿Qué tipo numérico? ¿Entero o real? Puedes decir, pues es real, pero no puedo decir, tengo 10.5 años. No, es un tipo de dato entero, el cual son solamente 10 u 11 años y nada más. ¿Vale? Entonces, los identificadores son eso, nos permiten identificar más fácilmente nuestras variables o qué es lo que hacen ciertos contenedores o ciertas variables dentro de nuestro programa. Como les decía yo con el archivo, ¿no? Si yo le pongo a mi archivo A, no sé qué información contiene ese archivo, pero si le pongo trabajo de metodología, entonces ya sé que es un trabajo de metodología. Es más fácil identificarlo. Entonces, a eso se refieren los identificadores. Y para ello hay que considerar ciertas características, porque no puedo poner cualquier palabra identificador o mejor dicho, no puedo ponerlo como yo quiera, ¿sale? Entonces debemos de seguir ciertas reglas y cada lenguaje de programación de alguna manera tiene, la mayoría son muy similares, hay unas que cambian un poquito, pero esos ya se van viendo conforme ustedes van trabajando con los lenguajes de programación. Dice que nuestro debe de iniciar con una letra, de la A a la Z, cualquier letra. No me va a permitir caracteres especiales, como por ejemplo signo de pesos, ampersand, comas, porcentajes, entre otros, todo aquello
que sea esencial. No puedo poner un número, es decir, si yo quiero ponerle 2 nombre, no me lo va a permitir. Y los identificadores no deben de llevar espacios en blanco. No puedo escribir un identificador de nombre completo y separado, no. Tiene que estar, como dice aquí, juntos, ¿sí? Ya sea con un guión bajo los podemos unir o completamente unidos, pero no deben de estar separados o no deben de tener espacio entre ellos. Y podemos hacer uso de lo que son las convenciones de camel case o estilo camello, mayúsculas y minúsculas. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer una de esos. Y creo que... no, aquí están los ejemplos. Por ejemplo, esta es la primera forma. Si es un nombre largo, no debe de tener espacios, debe estar así junto. ¿Sale? Igual este. O si no quiero que esté totalmente junto, unirlo con guiones bajos. Días del mes, por ejemplo. ¿Sale? Otro de lo que ustedes ya vieron y lo que han trabajado ya, todos sabemos o tenemos la idea sobre qué es una variable, ¿cierto? Eso lo investigaron. Entonces, todo aquel valor en programación que va a ir cambiando, o como lo dice la palabra, va a ir variando, ¿no? Ahorita es un valor, a lo momento que esté trabajando, cambiar ese dato, ¿vale? Y también tenemos lo que son las constantes. Las constantes son aquellos datos que nosotros vamos a especificar como valores fijos y no van a cambiar durante toda la ejecución del programa. En este caso, regularmente ponemos como ejemplo lo que es el valor de pi, porque pi no... ¿Ya ven la presentación? ¿Ya la ve? Ahora, los demás la ven. Te digo, por el momento, sale.
Hasta el momento no deben de hacer nada, todavía no tenemos ejercicios, simplemente lo que estamos haciendo es, ¿ya no la ven? Es teoría. Cuando no ven la presentación, porfa. Ya se fue otro. Ok, les decía, el objetivo ahorita de esta presentación es de alguna manera que ustedes vean todo lo que es la teoría, ¿sale? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios así de súper rápido para que de alguna manera ustedes puedan a qué se refiere, ¿sale? La siguiente, este es lo que ustedes ya vieron el cuatrimestre pasado en la unidad uno. La unidad 2 es lo que también les pedí que investigaran. Déjenme les. Lo que son operadores, ¿sale? ¿Quieren que los veamos de una vez como teoría o hacemos unos ejercicios súper rápidos de algoritmo y pseudocódigo? Ustedes dicen, nada más llega la unidad uno hasta lo que son constantes, ¿sale? Y ya les decía yo que las constantes son valores que nunca cambian, ¿sale? Que no cambian en ningún momento durante la ejecución de nuestro programa. Permanecen del mismo valor o con el mismo valor. Sale. Este, entonces, pasamos con la unidad 2 de súper rápido para que ya todo parejo, después puro ejercicio, o quieren que hagamos un ejercicio ahorita. Díganme. Después, ok, está bien. Bueno, así de súper rápido,
Vamos a hacer, es que, a ver, ¿cómo puedo decir? La unidad 2 hace referencia a los operadores que ustedes utilizaron, los relacionales. Ahorita vamos a hacer ejercicios así muy rápido y muy sencillos, para que de alguna manera recordemos sobre lo que era nuestros algoritmos y pseudocódigos. Si ven mi hoja, lo que es mi write, mi documento, ¿sí lo ven? Por ejemplo, si nos piden que realicemos, como en el ejemplo, quiero una aplicación que me realice sumas, ¿no? No, ese no, ya lo hicimos. Por ejemplo, uno sencillo. Quiero una aplicación que me calcule el área de un cuadrado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debo de identificar? Bueno, análisis, por ejemplo. Eso no es necesario que lo pongan, yo lo voy a poner para que de alguna forma vayamos viendo qué es lo que se debe de hacer. Entonces, mi análisis, debo de saber cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Si me piden una aplicación para calcular el área de un cuadrado, pues necesito primero conocer qué fórmula es para ello, ¿vale? Entonces, investigando, encontré que dice área es igual a L. A ver, ¿cómo le pongo aquí? A ver, déjeme ver, es que casi no utilizo. Ah, L al cuadrado, ¿sale? Así lo encontramos regularmente, ¿sale? Entonces, si me dicen es L por L, entonces ¿a qué se refiere? Digo L al cuadrado. Entonces me quiere decir que el mismo valor de un lado se multiplica por sí mismo. Entonces lo que voy a hacer es, digámoslo así, descomponerlo. Es igual a L por L. ¿Sale? Ahora es mi análisis que tengo. ¿Qué datos de entrada necesito? Entonces, si dicen que es L por L, entonces necesito el valor de los lados. Pero como es un cuadrado y todos los lados son iguales, valor de, permítanme, de un lado. Listo. ¿Vale? Creo que ya es todo, ¿no? Ahora sí, comienzo con mi algoritmo. Algoritmo. Datos de entrada. Datos de entrada sería variable, bueno, valor del lado, por ejemplo. Vamos a ponerle L, ¿no? ¿Qué otro dato de entrada necesito? Pues ya ninguno, ¿no? Datos de salida. Datos de salida sería nuestra área. De tipo numérico, vamos a ponerlo numérico entero, para no entrar en conflictos. Área de tipo numérico, ahí siempre me equivoco. Ahí está.
Esos son, vamos a ponerlo así, no se nos olvide que aquí está nuestro algoritmo, calcular área cuadrado. Ahí está. Este es el nombre de nuestro algoritmo y de alguna manera es nuestro identificador. ¿Por qué? Cuando yo lo lea, ya sé a qué se refiere, ¿no? ¿A qué se refiere este algoritmo? Calcular el área de un cuadrado. Ahora, mi identificador de ya le puse L, le puedo poner lado. Este es mi identificador. Área también es mi identificador. ¿Por qué? Al momento que yo lo he puesto, es mi variable, pero el identificador es lado. En este caso, variable es área. Bueno, mi variable es de tipo numérico entero y lo identifico como área. ¿Vale? Y ya sé que ese va a almacenar el resultado de esa operación y que es el área, ¿no? Entonces ahora comenzamos con okay, el inicio. Y dice, todo algoritmo debe de tener un inicio y un fin. Ahí está. Ya tenemos el inicio y el fin y de alguna manera nuestro código ya está cumpliendo con esas dos características. Debe de ser finito, debe tener un inicio y debe de tener un fin. Ahora, como primer paso, paso número 1, siempre hay que enumerar a nuestros pasos. ¿Para qué? Para que lo podamos identificar de manera más rápida. Estoy investigando. Perdón, ya regresé. ¿Sí ven mi presentación todavía? Digo, mi hoja.
Creo que se perdió la conexión.
Bueno, continuemos. Creo que todavía sigue grabando. Les decía, debe de tener, debe de tener un inicio y un fin. Y debemos de enumerar nuestros pasos, ¿sale? Para que sea más práctico el identificarlos. ¿Sale? Entonces, primer paso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Leer el valor de un lado. Ahí está. Ese es nuestro primer paso. Ya que tenemos el valor, ¿qué es lo que necesitamos? Aplicar nuestra fórmula. Paso número 2 sería multiplicar el lado por si multiplicar el lado por el lado. No es el lado, es el lado. El siguiente sería, tercer paso, mostrar, ah, almacenar, se podría decir, también lo podemos hacer así. Almacenar el valor, el producto de la multiplicación en área. Aquí dirán, es que lo escribió área sin acento. En nuestros identificadores recordemos que no debe de llevar caracteres especiales y el signo, bueno, lo que sería nuestro acento, se puede considerar como un carácter especial. Y después, número 4, mostrar o imprimir, si ustedes quieren, área. Ahí está. Y de esa manera nosotros estamos generando o creando nuestro primer algoritmo. ¿Sale? Ahora, pero ¿y si quiero pasar a un pseudocódigo? Aquí si se dieron cuenta, simplemente como les mencionaba, es en un lenguaje natural, es como si lo estuviéramos platicando. ¿Vale? Y yo le estoy platicando, es que para que realices el cálculo, realices el cálculo del área de un cuadrado, debes de seguir estos pasos. Y siguiendo esos pasos, ustedes van a poder, van a poder calcular el área de un cuadrado. Recordemos que muchas de las definiciones, como muchas veces en Internet encontramos que un algoritmo viene siendo como una receta de cocina. Una receta de cocina hace referencia a que vamos a seguir paso por paso hasta lograr esa comida que estamos viendo, ¿no? O que nosotros tenemos anotado o que queremos realizar. ¿Cómo? Siguiendo los pasos. ¿Okay? Échale tantos chiles, échale tantas, em, tanta agua, déjalo hervir. Entonces, todos esos pasos vienen siendo nuestro algoritmo. ¿Para qué? Para en ese caso crear una salsa, para crear unos chilaquiles. En este caso es para crear una aplicación que calcule el área de un cuadrado. Entonces, dudas hasta el momento de esto. Comentarios, preguntas.
Sí, todo esto que he seleccionado, es más, Richard, el, el algoritmo inicia desde aquí, pero para la solución inicia todo desde el análisis, ¿sale? El análisis nos permite identificar todos los datos que voy a requerir para llevar a cabo mi algoritmo. Primero necesito comprender qué es lo que necesito hacer, ¿vale? Y cómo puedo hacerle para poder obtener el valor que yo necesito. Ya que tengo todo esto, ya tengo mi análisis, ya identifiqué bien qué es lo que necesito y cómo lo voy a hacer, ya debo de comenzar a describir todo el proceso que se debe de llevar a cabo para calcular, en este caso, el área de un cuadrado. Y tengo que definir qué datos requiero de entrada, qué datos voy a obtener como salida y además qué proceso se va a realizar. Recordemos que un programa es datos de entrada, procesos y salida, ¿vale? Estos dos vendrían siendo nuestro proceso. Hacemos la multiplicación, ya que tenemos el producto de la multiplicación, lo almacenamos en una variable, ya que tenemos en esa variable el valor de ese cálculo, simplemente lo que hacemos es darle salida al valor que necesitamos. Entonces, de alguna manera, todo esto viene siendo nuestro algoritmo. Pero sin embargo, esto no sería posible sin haber realizado un previo análisis. ¿Vale? No sé si eso le ayudó un poco a lo que tenía duda. O sea, yo sé que esto a lo mejor de alguna manera, hasta el momento se les complica, ya que el diseñar un programa es complicado porque necesitamos nosotros crear, o mejor dicho, desarrollar nuestra habilidad lógica y emplearlo para diseñar un algoritmo o un programa, ¿sale? Entonces, este simplemente es un ejercicio así sencillo, el cual nos permite eh, calcular el área de un cuadrado, ¿sale? No sé si quieran que hagamos otro ejercicio de algoritmo. Si quieren, hacemos otro. Ustedes me dicen. La idea es de que aprovechemos este ratito para que ustedes puedan ver bien o vayan viendo cómo es que se lleva a cabo un algoritmo. ¿Hacemos otro? A ver, ¿quién está? Este solamente es algoritmo, ¿eh? No, no nos hemos metido todavía con lo que es un pseudocódigo. Ok, vamos a hacer otro algoritmo. Lo voy a poner acá en la segunda hoja, porque este va a ser un algoritmo para calcular el promedio de 5 números. ¿Sale? Todos sabemos cómo se hace un promedio, ¿verdad? ¿Sí sabemos eso? Bueno, ejercicio. Crear un algoritmo para calcular el promedio de 5 números. ¿Sale? Ese es nuestro ejercicio. Nuestra problemática es eso, crear un algoritmo que me permita leer 5 números y de esos 5 números sacar el promedio. ¿Cuál número? Cualquiera. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesito? Análisis. Mi análisis. ¿Qué necesito para
Calcular el promedio. Ah, bueno, análisis. Para calcular el promedio, requiero sumar los 5 números y dividirlos entre 5. ¿Por qué? Porque en este caso son 5 números, ¿no? Entonces, ese es mi análisis. Ya con base a eso, ya de alguna manera sé qué es lo que yo voy a hacer. Primero necesito analizar el problema. Me dicen, necesito que calcules el promedio de 5 números. Ah, bueno, entonces ya sé que para calcular el promedio de 5 números, necesito primero tener los números, sumarlos y después dividirlos entre 5. ¿Sale? Entonces, tengo, a ver, nos vamos a basar con este. Datos de entrada, los 5 números. Datos de salida. Esto recordemos simplemente es hasta el momento, es nuestro análisis, no tiene nada que ver con el algoritmo, ¿no? Nada más estamos descomponiendo y comprendiendo nuestro ejercicio. El promedio de los 5 números. ¿Dudas hasta el momento? Ahora sí, ya que tengo mi análisis de alguna manera entendida, comprendida y descompuesto, digamos, nuestro problema, ya comienzo a crear mi algoritmo. Algoritmo, calcular el promedio, 5 números, así. Lo podemos dejar así. Este es nuestro identificador, aunque está un poco largo, pero lo vamos a dejar así, porque a eso se refiere nuestro algoritmo. Recordemos, necesita un inicio y un fin. Con eso ya estamos cumpliendo con parte de nuestro algoritmo, que tiene un inicio y tiene un fin. Listo. Ahora sí, ya comenzamos a describirlo. Datos de entrada. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? Vamos a ponerle de esta manera. N1, que sería el número 1. Vamos a ponerlos todos juntos, ¿sale? Para que no. N1, N2, caray, N2, N3, N4, N5. Variables de tipo entero, numérico entero, los cuales vamos a ponerlo aquí, almacenarán los datos o los números dados por el usuario. ¿Sale? Es una descripción simplemente sobre qué es lo que va a contener esa variable. Datos de salida. A ver, creo que lo hice mal. Esto lo vamos a poner afuera. Estos son afuera. Ahí está. Vamos a poner aquí. Datos de salida. ¿Qué sería? Promedio. Variable de
tipo entero. Almacenará numérico. Siempre se me olvida eso. El promedio de los números. Ahí está. Vamos a ponerlos en negrita para que de alguna manera hagamos referencia que en este caso son nuestras variables. Ahí está. Ahora sí, paso número 1. ¿Qué necesito hacer? Pues leer el leer el número 1 y lo podemos poner así y almacenarlo en N1. Leer el número 1 y almacenarlo en N1. Paso número 2. Ya lo habrán deducido que sería leer el número 2 y almacenarlo en N2. Hay quienes dirán, es que está bien pesado, es muy difícil, es que es mucho repetir, pero sin embargo lo tenemos que hacer en un inicio para irnos acostumbrando a que debemos de leer. Ya después ustedes van a ver que existen otras formas de leer datos sin escribirlo 5 o 10 veces, pero eso ya sería en otro, digamos, haciendo uso de estructuras. Leer el número 3. Aquí me faltó. Y almacenarlo en N3. Bueno, ya lo vamos a copiar para que sea más rápido. Entonces, hacemos lo mismo. No lo mismo, similar. Este es ahora N4. Es el número 4. El paso número 4 es N5, el número 5 y el paso número 5. Ahora sí. Dice aquí, sumar los 5 números, ¿ok? Entonces, paso número 6 sería sumar N1 más, recordemos, es en un lenguaje natural, si no dirían, mejor ¿por qué no le ponemos los operadores de más y ya? Pues sería más práctico, pero en este caso recordemos que estamos trabajando con un algoritmo y un algoritmo está descrito o se escribe en un lenguaje natural, es platicadito, ¿no? En este caso le estoy diciendo, debes de sumar n más n1 más n2 más n3 más n4 más n5. Listo. Ahora, paso número 7. ¿Qué necesito hacer? Dividirlos entre 5. Lo puedo poner aquí y dividir entre 5. Lo puedo poner como número. Así lo puedo dejar. O podría hacerlo así. Para esto puedo hacer uso de otra variable. Y a lo mejor este no sería como dato de salida, pero lo vamos a poner ahí. Suma. Lo puedo hacer así. Poner aquí.
es variable, almacenará la suma de los números. Ya lo que estoy haciendo es descomponerlo aún más. En este caso, ya lo puedo dejar así y de alguna manera está bien. Pero si quiero descomponerlo más, podría hacerse así. Y la suma o el resultado se almacena en suma. Caray, ahí está. ¿Sale? ¿Quién es suma? Es esta. Entonces, sumar todos estos y el resultado lo vamos a almacenar aquí. Ahora, paso número 7. Dividir entre 5 a suma. ¿Quién es suma? La suma de estos. Y almacenarlos en área. Ah, no, promedio, perdón. Promedio. Me quedé con el ejercicio anterior. Ahí está. Y el paso número 8. Mostrar promedio. Vamos a mostrar un monstruo. Ahí está. De esa manera hemos creado un algoritmo para calcular el promedio de 5 números. ¿Dudas que tengan hasta ahí? Richard, Jacqueline, Rosy, Freddy, ¿quién más está? Oscar, dudas que tengan. Ok, gracias, Richard. De alguna manera es eso. Nosotros tenemos un ejercicio y lo vamos a descomponer en pequeños pasos. ¿Sale? ¿Para qué? En este caso, estas instrucciones yo se las doy a cualquiera y va a decir, bueno, le voy a decir, con este algoritmo te lo voy a dar y con esto tú puedes calcular el promedio de 5 números que quieras y te va a funcionar tantas veces necesites, perdón. Entonces, por eso es que es preciso, los pasos deben ser precisos, deben ser claros, definir. Cada vez que yo ejecute esto, siempre me va a dar el promedio, ¿sale? Y finito, es decir, que tiene un fin, ¿sale? Es otra de las características de un algoritmo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas que tengan? ¿Comentarios? ¿Comentarios que tengan? Si quieren, hacemos otro. El primero lo hacemos así. Por eso dejé una hoja. ¿Sale?
Bueno, pseudocódigo así de súper rápido en lo que resta tiempo para que ustedes hagan el pseudocódigo. ¿Cómo ven? Este que está aquí lo hacemos en pseudocódigo también y ustedes, este, es básicamente lo mismo. Ustedes deciden. O lo hago al revés. Hago este y hacen este, el de arriba, como quieran. Richard, comenten qué dice. ¿Hago el de arriba o el de abajo? Ok, hago el primero. Su compañero dice que haga el primero. Está bien. Voy a hacer este. Inicio, fin. Pseudocódigo. Pseudocódigo, ahí está. Como ya tenemos el algoritmo nosotros, pues ya es fácil, nada más es cosa de pasarlo al pseudocódigo. Variables, en este caso, ¿cuáles son las variables? Ah, lado, tipo, entero. Ahí está, tipo numérico entero. Otra variable tengo, área, tipo numérico, así, numérico entero. Y creo que nada más. Les voy a poner en negrito haciendo referencia que son variables. Inicio. Igual tenemos que enumerarlos. Leer. Podemos aquí insertar. Podemos ponerlo así. Insertar valor de un lado. ¿Qué es esto? Esto viene siendo un mensaje que el usuario va a visualizar, mostrar este mensaje. Mostrar, inserta valor de un lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutemos nuestro programa, le vamos a decir al usuario, mejor dicho, la aplicación le va a decir al usuario qué es lo que debe de ir realizando. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Mostrar un mensaje que diga, insertar valor de un lado. ¿Vale? Paso número 2. Recordemos que ya es un lenguaje falso, es un lenguaje que se aproxima a un lenguaje de programación. ¿Vale? Entonces sería leer lado. ¿Quién es este? Es esta variable que yo estoy definiendo. Siguiente paso. Si se dan cuenta, leer lado. Ahora, 3. Dice multiplicar lado por lado. Y luego, ¿qué dice? Almacenarlo en área. En este caso lo podemos poner junto. Área es igual a lado por lado. Esto ya lo pusimos en una sola línea. Estos dos es este. ¿Sale? Paso número 4. Mostrar área. Y ahí tenemos
nuestro pseudocódigo. ¿Dudas con respecto al pseudocódigo? ¿Cómo vieron el pseudocódigo? ¿Fácil, difícil? Bueno, ahorita que lo estamos haciendo, como ustedes dirían y estoy de acuerdo, cuando lo estamos haciendo aquí se ve fácil, se ve sencillo, pero ¿qué pasa cuando nosotros ya lo hacemos solos? Entonces, en este caso, pues, ¿cómo ven hasta el momento este que hicimos? Pregunten todo lo que consideren necesario para que ustedes realicen el que sí. Ya lo harían después y lo veríamos en la siguiente sesión, que sería a lo mejor dentro de 8 días. No sé, ustedes me dicen. ¿Dudas? Richard, mi compañero que están comunicándose por WhatsApp, que no sé, a ver quién es. Jacqueline. ¿Dudas que tenga, Jacqueline? Bueno, les voy a dejar, ok, me parece bien, me da gusto que de alguna manera le van entendiendo. Les voy a dejar esto, para que se entretengan un poquito, ¿sale? Les voy a dejar que hagan el código de este, ¿cierto? Sí. Y también les voy a dejar otro ejercicio así para que calcular el área de un pentágono. Órale. Ejercicio, crear un algoritmo y pseudocódigo, ya saben más o menos, de un, no, para calcular ejercicio. A ver, déjenme acomodarlo. Crear un algoritmo y pseudocódigo para calcular el área de un pentágono. Creo que lleva acento en pentágono, así. Creo. Creo que sí, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Si está mal, ahí le corrigen, porfa, si me ponen planas. Ahí está. Ese sería el ejercicio. ¿Qué es lo que se va a hacer? Es nuestro, todo es el análisis, el algoritmo y el pseudocódigo. Ya la siguiente sesión vamos a estar viendo lo que es diagramas de flujo, pero nos vamos a detener un poquito en cuál, en lo que son los identificadores, porque ese me faltó un poquito, ¿sale? Me pasé un poquito más rápido a lo que es el a los ejercicios para que también no se aburrieran de tanta teoría. Entonces, lo que voy a hacer la siguiente, voy a empezar con identificadores, algo de operadores y vamos a trabajar con más ejercicios, ¿sale? Lo que es la jerarquía de operadores, ¿sale? Todos ustedes ya vieron jerarquía de operadores en el bachillerato en matemáticas, ¿sale? Pero nosotros también lo vamos a utilizar en programación. Esto lo voy a guardar, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo tengan, lo vean y con base a eso puedan trabajar si ustedes quieren el mismo archivo y pues, durante la semana me pasan su ejercicio para que lo revisemos y si hay observaciones les haga yo comentarios y de todas formas retomaríamos estos ejercicios la siguiente sesión, ¿sale? No sé si les parezca bien, si la siguiente sesión pueda ser
el día, igual viernes, a las 3. Díganme si está mal, está bien. Yo digo porque ya empezamos el día de hoy con esto y podríamos, bueno, para que continuáramos, al menos hasta que ustedes digan, ya le entendí, ya estuvo bueno de asesorías, este, y ya, a seguir con lo demás. De todas formas, en lo demás, en la otra materia, también les voy a mandar sus ejercicios. Pero sí me interesa que de alguna forma vayan comprendiendo esto. Ah, caray, algo pasó. No me dejó guardarlo. Ah, ya sé por qué. Es que lo guardé con... Es que como les digo, yo trabajo con Linux. Estaba moviendo ahí y copié una carpeta con seguridad, bueno, protegida y ahora no puedo, no puedo guardar nada ahí. Pero ya lo checaré ahorita. A ver, les voy a mandar el archivo. Sí, claro. O sea, vamos a estar verificando. O sea, la idea es de que si ustedes lo hacen, lo veamos aquí, así de súper rápido. Eh, si hay observación, bueno, ustedes me mandarían su ejercicio, yo les doy retroalimentación, y lo resolveríamos también aquí para que ustedes puedan compararlo. Si no, tampoco es de que, pues ya que estuvo mal y ya, ¿sale? Si se dan cuenta, los ejercicios que ustedes me mandaban, yo les mandaba comentarios, oye, es que esto, necesitas trabajarlo de esta manera, te hace falta revisar esto, revisar el otro, eh, y todo eso, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, pues daríamos por concluida la sesión del día de hoy para que también puedan descansar y les agradezco mucho el esfuerzo de haber estado aquí en la sesión. Esperemos que los compañeros que tuvieron problemas puedan consultar los videos. Recordemos, no es obligatoria esta sesión, simplemente es para que de alguna manera ustedes se puedan apoyar y de alguna y comprendamos mejor lo que son los temas que vienen, ¿no? Y sobre todo complementar lo que vieron el cuatrimestre pasado un poquito, ¿sale? Entonces, no hay dudas, muchas gracias, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana, pórtense bien y ya saben, sana distancia. Les comparto el video en cuanto esté, espero que se haya guardado porque creo que se estuvo cortando la señal. Fíjense. A usted, Oscar. Jacqueline García, Jacqueline Hernández, cuídense. Richard, Raúl Ríos, igual, cuídense. Hasta luego.